Muy queridos hijos, en la primera lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 40, versos 16 al 21 y del 34 al 38, nos encontramos a este grupo humano que ya ha salido de Egipto y va peregrino hacia un lugar que le va a indicar el Señor, al cual ellos no conocen. Están comenzando a tener contacto con Él, van siendo guiados por Moisés, pero Dios, que sabe y nos conoce mejor de lo que nosotros nos imaginamos, sabe que hay necesidad de nuestra naturaleza de ayudas sensibles, y por lo tanto manda que se construya una tienda. Aún van peregrinos, no hay edificaciones sólidas, tiendas que se pueden desmontar y trasladar. Que se construya una tienda. El pueblo no resiste que Dios esté en medio de ellos, y por lo tanto se ponen en un lugar cercano al templo, pero fuera de la población. Y hoy vemos que Moisés construye según las indicaciones que le da el propio Señor. Estos son los antecedentes, por decirlo así, de nuestro templo. Y en él nos indica, va a habitar el Señor. De tal forma que cuando hay una expresión de la presencia real del Señor en esta tienda, ni siquiera Moisés puede entrar. La expresión de la gloria del Señor, saben que es la verdad del Señor, una manifestación del Señor. Y esta presencia se hace sentir externamente a la persona. Por la noche es una luz que alumbra, que hace ver a todos los que quieran verlo que ahí hay algo especial. Y por el día, cuando está la luz de los ojos, es una columna que marca ese lugar. Y la gente sabe que el Señor está cerca de ellos. La tienda de la reunión, veíamos que normalmente solo acudía a Moisés, pero podrían acudir personas a preguntarle a ese Dios. Estamos en una etapa, reitero, inicial de la formación del pueblo de Israel, pero el pueblo tiene que irse formando en valores, y los valores dependen de la voluntad de ese Dios que se va manifestando, y los valores se van a juzgar como tal en cuanto que los acercan o los apartan de este Dios que se ha manifestado en la historia concreta de ellos, historia política, historia económica, historia social, liberándolos de un gobierno opresor, sacándolos de un país que los tenía esclavizados y llevándolos a vivir una relación distinta hacia un lugar que todavía no conocen, pero que el Señor se nos va a indicar. Este proceso de formación de pueblo es lento, va a decir que tarda 40 años. Y en 40 años entran a la tierra, pero llegan a otra etapa también inicial, hasta que llegan a formar propiamente la nación bastantes cientos de años después. ¿Cómo tendríamos nosotros que repensar nuestra propia historia si realmente está fundada en el Señor? ¿Qué está diciendo? Si pensáramos de nuestro caminar independiente, total estamos en agosto, comenzando mes que viene, septiembre, y quisiéramos recordar el acta firmada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821,
veríamos cómo Exacta reconoce no solo la presencia de Dios en la historia de estas naciones, sino además, y concretamente lo dice, de la santa fe católica de la Iglesia. No es de extrañarnos tampoco que nuestra actual constitución política del Estado, en su introducción, haga referencia expresa a Dios y al papel que la Iglesia, desde el primer momento del encuentro de estas dos inmensas culturas, la que estaba antes de los españoles y la que vino de España a Europa, la presencia benéfica de la Iglesia y cómo no nos entendemos en Dios. Es una lástima que en la práctica los partidos políticos se olviden de su fundamento. Es una lástima que las actividades económicas, incluso la del canal, no se pongan de fundamento a lo propio de Dios. Y es una lástima que en tantas relaciones de personas no se ponga como fundamento a Dios. Y cuando no se hace, terminamos por no entenderlo. Es el mensaje de Babel, capítulo 10-11 del libro de los Génesis. Cuando se quiere construir la historia, sino directamente en contra de Dios, haciendo como que si Dios no existiera. Y si esto lo decimos de la nación, digo, estamos casi en los albores del mes patrio, que tendremos que recordar nuestra fidelidad desde aquel domingo de la Santísima Trinidad del año del Señor de 1524, cuando se celebra la primera misa en Nicaragua, se funda León y se funda la Nicaragua que vamos a conocer hasta ahora con algunos cambios. Junio de 1524, la fundación de Nicaragua. Digo, y si se habla de la nación, ¿cómo no va a ser ver que cuando vamos a fundar, cuando planificamos la creación de la célula fundamental de toda sociedad, de la familia, algunas veces no ponemos como fundamento a Dios e incluso quitamos la referencia expresa a Dios para planificar, para pensar la familia? Y cuando en un noviazgo se quita del Señor, no es la referencia, este noviazgo normalmente fracasa, aunque humanamente pueda parecer un éxito, si no se funda en el Señor. Y cuando en vez de escoger a la chavala buscando cuál es la mitad de mi naranja que me tiene destinada del Señor, busco cualquier otra cosa. Y cuando en vez de vivir la carencia como Dios manda, aparto al Señor, aparto a la iglesia, dejo de ir a misa, no cumple el sexto mandamiento del decálogo, solo enveneno las relaciones, de alguna forma corrompo las bases mismas de la familia. Peor aún si pienso que puedo comenzar a encargar hijos sin tener la bendición expresa del sacramento del matrimonio. ¿Y cómo mantener unidas a personas que son totalmente distintas, que no son ni parientes, si no es por el amor, si ese amor no se alimenta? Y la fuente de todo amor es Dios. Y todo amor que realmente lo es, tiende a regresar espontáneamente a Dios después de dar su fruto aquí en la tierra. Fruto ciertamente de amor. Y si hablamos de la relación del novio, de la novia, del esposo y la esposa, ¿qué decir cuando en la relación de los papás con los hijos, de los hijos con los papás, se quita el fundamento de Dios y de la práctica religiosa en la iglesia? Y si nos van a decir, y hacen muy bien, que nadie tiene que autodiagnosticarse cuando
cuando hay una enfermedad, y mucho menos automedicarse. Cuando se trata de nuestra existencia y nuestra relación de Dios, ¿a quién se le ocurre autodiagnosticarse y autorrecetarse? Sí, para problemas de salud acudimos a un médico, para problemas del amor tendríamos que recurrir al sacerdote. Porque básicamente a los sacerdotes nos toca administrar los misterios del amor de Dios, es decir, el misterio de la salvación. Necesitamos signos sensibles para nuestra deficiencia humana. En la primera lectura escuchábamos que era esta tienda. En nuestros días, ¿cómo no decirlo? Que son los templos donde se convoca a las personas, total, para que vivan el amor. Si lo han herido, para que lo curen. Si lo han matado, para hacerlo revivir, resucitar. Si anda extraviado, para encontrar el camino. Si se ha infeccionado por cuestiones raras, para encontrar la pureza. Y cómo no, alimentar nuestro amor con expresiones concretas de fraternidad, de hermandad, de cariño, de afecto, como miembros de una sola familia, la familia de los hijos de Dios, y alimentándonos especialmente no solo de la palabra del Señor, sino de su cuerpo y de su sangre, para irnos transformando también nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo para la salvación del mundo. Primera lectura. En el Evangelio, corto pero denso, afronta esta problemática de con qué comparar lo que es el reino de los cielos. Un reino de los cielos que ha sido inaugurado por Jesucristo aquí en la tierra. Un reino de los cielos al cual nosotros no solo hemos sido invitados a participar, a entrar, sino que de hecho nos han matriculado, por decirlo así, nos han hecho ingresar por el sacramento del bautismo, aunque algunos no se han dado cuenta. Y no se han dado cuenta algunos porque no han querido, ignorancia visiblemente errónea, de que el reino de los cielos no es un lugar, sino una forma específica de vivir. Y en el reino de los cielos lo que se vive es el amor, y la norma que rige es el amor. Que suena el seguro que alguien decía, ay padre, y usted es padre, ¿por qué le dice padre? Ay, se anda cigarrillo y anda encendedor. Y yo soy, no, mijito, yo soy católico. Los católicos no tenemos nada prohibido. Los católicos no tenemos nada prohibido. El catolicismo no es un sistema de prohibiciones. Lo que sí tenemos es que las cosas se tienen que poner en su lugar y usarlas como Dios manda. ¿Para eso qué significa? Significa que el machete no es malo, es un instrumento muy bueno para cortar la maleza, para ramas que no son muy gruesas, pero no para darle al vecino. La culpa no es del machete, la culpa es del mal uso. ¿Qué hay en nuestra vida que esté prohibida por el Señor? A no ser que le demos a un mal uso, lo usemos. Y para los que son mal hay padres, pero el sexo. El sexo hay padres. El sexo, óigase con toda la claridad, no solo es querido por Dios, sino que es creado por Dios y para ser utilizado dentro del legítimo matrimonio, con el legítimo esposo o con la legítima esposa. Cuando es así, es incluso fuente de santificación y de bendición. Cuando no es así, es como cuando ocupo el machete para darle al vecino. No es la culpa del sexo, sino del mal uso. Como no es la culpa del machete, sino el mal uso que se le da.
Padre, ¿qué dice? Pues sí. Y si no lo queremos saber, es porque culpablemente no nos ha roncado la gana de estudiar el catecismo, a pesar de que este año es el año santo de la fe, y se nos mandó estudiarlo a profundidad. Y ya comenzamos a ver. Y ya comenzamos algo. Y hoy, 1 de agosto, en la diócesis se ha comenzado la adoración permanente ante los pies de Jesús sacramentado, que se va a prolongar hasta el 1 de noviembre, para preparar la evaluación a nuestro segundo sínodo diocesano, que no es un algo para tenerse como referencia y un librito metido en la biblioteca, en el estante, sino algo que debería de haberse puesto ya en función, y por lo tanto hay que evaluar cómo anda. Y para evaluarlo, como Dios manda, la diócesis se pone en oración permanente. A nosotros nos toca este lunes, comenzando a las 6 de la mañana y terminando a las 6 de la mañana del martes. El rol está puesto en la cartelera de la misa. La oración por delante, escuchar lo que nos dice el Señor, ponernos en su presencia para que sea su luz, no nuestros caprichos y nuestros pretextos, los que nos indiquen el caminar, nos haga ver las fallas y no las fallas. ¿Con qué comparar el reino de los cielos? Y el Señor pone de ejemplo una red de pescadores que se echa al mar y recogen toda clase de peces, buenos y malos. Tener, por favor, presente que detrás de este ejemplo está lo que le indica del futuro trabajo del Señor a Pedro, a Santiago y Juan, que los encuentra pescando en su barca en las costas del mar de Galilea. Yo los haré pescadores de hombres. Y es la expresión que aparece en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, por los 153, 156, que es grande, que algunos dicen tonterías por no estudiarlo. Es la red que se tira, es nuestra realidad de iglesia que trae hacia ella toda clase de personas, buenas y malas. Va a la iglesia como si es malo. ¿Cómo va al templo? ¿Cómo va a la iglesia si es malo? Bendito sea Dios. Nuestro fundador vino a salvar el mundo a los que estaban perdidos y vino a llamar a los pecadores. No para hacer alcahueto con ellos, sino para darles la posibilidad de cambiar. Y aquel que piensa que no es pecador y que no tiene pecado, voy a citar a San Juan, no solo es un mentiroso, sino que hace mentiroso a Dios. Y él tiene un poquito de ironía y de menos mal que no somos de otras religiones, sino porque ya decretaríamos que le corten la cabeza, con Alicia en el País de las Maravillas. A ver, ¿qué dice? Las noticias nos dicen que alguien que publicó algo, 700 latigazos y no sé cuántos años de cárcel. No es la religión católica, que es la religión de la libertad y la libertad de los hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice? Pues sí. ¿A qué lo comparo? A la red que se echa en el mar. Y los peces somos nosotros. Cuando tantas veces hipócritamente, farisaicamente, pero aún para esconder mi propia podredumbre, comienzo a criticar cosas, tendría que recordar que el acusador es precisamente el diablo y no ningún ángel del Señor. Entonces, ¿qué dice? Lean la Escritura. El papel principal del demonio, además de probar, de tentar, es acusar. Está espiando para ir con el chisme a Dios, fíjate lo que está haciendo, ya no lo perdoné.
mándamelo al infierno. En cambio, además de salvar uno de los roles que hace Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, el de abogado defensor. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Abogado tenemos ante el Padre para defendernos de quien nos acusa constantemente día y noche, que nos acusa el diablo. Y ojalá algunos que imitan al diablo, ojalá fueran buenos diablos. Si fueran buenos diablos, pedirían permiso, harían exactamente lo que dan permiso y darían cuenta. Le pide permiso el diablo a Dios, hace exactamente lo que Dios le permite y regresa a darle cuentas a Dios. Ojalá no fueran buenos diablos, sería más fácil la conversión. Pero hasta ahí llega la mediocridad y la podredumbre de algunas personas que no quieren convertirse y buscan todos los pretextos para mantenerse en su podredumbre, en su pecado, en su error. Ignorancia sensiblemente errónea. Se echa al mar. Y en su momento son los ángeles los que traen la red hacia la costa del fin del mundo. Y ahí los ángeles separarán los que se buenos de los malos. Padre, ¿por qué hay gente mala que va al templo y se golpea el pecho? Queremos pensar porque hay gente mala que quiere componerse. Y hay que darle no solo la oportunidad, sino todos los medios para que su conversión sea real. El otro día alguien me decía, uno de mis hermanos, no quiero decir el nombre de alguien que dice que yo le estoy tirando muy duro a las personas de León y que mi familia no sé todo, le dije a mi hermano, que estoy predicando en León. Si predicara en Managua o predicara en otra parte del mundo, hablaría de los males que están allí para que se conviertan. Si yo viniera a hablarle de los males que hay, por ejemplo, en Huaco, no predicaría, me estaría convirtiendo en chismoso y en difamador. Si vas al médico para que te examine, no vas para que te cuente qué es lo que tiene tu vecino y lo que tiene. Vas para que te diga cuál es el mal que te dé, para que, viendo tu mal, pueda haber un buen diagnóstico y una buena terapia. Si el médico, ¿qué te va a decir? Los males que tenés. ¿Para qué está esto? Pues sí. Nosotros somos los peces que estamos en esa vida. Nosotros. Y tenemos que ayudarle a estos pescadores a que haya más peces que entren en la red, pero peces que se den cuenta que no son buenos, que por lo tanto tienen que convertirse a Dios y cambiar. Y es nuestra función permanente de permanecer en la salud espiritual. Seguimos con los problemas del resfrío, de la gripe, de todo esto, y hay que cuidarse, no sea que nos contagiemos, y hacemos bien en cuidarnos, pero no descuidemos nuestra salvación eterna. Si ahora me siento regular, en salud, no sea que me contagie. Por lo tanto, examen constante, limpieza constante, vitamina constante, buen alimento, no solo de la palabra, no solo del cuerpo y la sangre del Señor, sino en profundizar en el estudio de la doctrina, de nuevo el catecismo. Hoy celebramos un santo de los grandes de la Iglesia, doctor de los 33 doctores de la Iglesia que existen.
entre hombres y mujeres. Alfonso María de Ligorio. En este templo, en los Via Crucis, nosotros rezamos el que compuso él, la versión. Especialista en moral. Y reitero, su congregación redentorista tiene la misión de custodiar y hacer crecer la veneración a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuya imagen custodia. Invitación más a sentirnos llamados por el Señor a cambiar. Hoy, ojalá pues hoy escuchemos tu voz, no endurezcamos el corazón y ojalá hoy le digamos al Señor que sí, o le reafirmemos que sí, pero de verdad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.